De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Vamos con la primera. La envía Rodrigo Peñuela. Dice así: en el libro de Números se relata la historia de la orden dada por Dios a Moisés para hacer la serpiente de bronce. Sabemos que las serpientes fueron dadas por causa de la murmuración del pueblo como castigo, pero me pregunto, ¿por qué una serpiente de bronce? Que lo que al final vino a hacer entre el pueblo fue la idolatría y adoración por la sanación a todo aquel que la miraba. Dos razones principales. Un acto de fe y obediencia. No era la serpiente en sí la que curaba, sino la confianza en Dios. Mirar la serpiente implicaba obedecer una instrucción divina aparentemente extraña, pero que era una manifestación de obediencia. La sanación venía como respuesta a la fe. 2. Prefiguración simbólica o interpretación cristiana de la serpiente de bronce. En el Evangelio de Juan 3, 14, 15, Jesucristo compara este episodio con su propia crucifixión. Y decía: así como la serpiente fue levantada para salvar a los que miraban con fe, él sería levantado para dar vida a quienes creen. La idolatría no procedía de la acción de Dios, sino de guardar una figura de algo que Dios no había mandado guardar. Esencialmente, la idolatría procedía del pecado del pueblo. Rodrigo Peñuela, el texto bíblico dice: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Es algo que como ser humano veo inalcanzable, viviendo en la naturaleza de este cuerpo que nos conduce hacia el pecado. Nuestro deseo y afán de apartarnos de todo aquello que nos puede contaminar. Vemos este mandamiento inalcanzable, porque en medio de este mundo tan perdido siempre hay cualquier cosa que puede manchar nuestra alma. Entonces pregunto, ¿cómo puedo alcanzar la santidad si en mi condición humana me es tan imposible? Oro a Dios y estudio la palabra y me abstengo de todo lo que me puede contaminar, pero no soy inmune al pecado. ¿Cómo podré alcanzar la santidad si con todos mis deseos y mis fuerzas deseo obedecer al mandamiento? Ya eres santo, porque Dios te ha hecho posicionalmente santo en Cristo. Ahora, viniendo a la vida cotidiana, Dios demanda santidad al pueblo, porque Dios, a quien adoraban, era santo. En el Nuevo Testamento se dice lo mismo, en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La demanda es porque Dios se hace vida en el creyente y le da poder para una vida santa. Además, el Espíritu Santo reproduce a Cristo en nosotros, que es la medida de santidad. La vieja naturaleza nos conducirá en ocasiones al pecado, y si no estamos viviendo en sujeción al Espíritu, caeremos en él. La santificación no es por esfuerzo humano. No la conseguirás ni tú, ni yo, ni nadie. La santificación es por dependencia divina, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. En cualquier caso, no vas a alcanzar una santidad diaria, cotidiana, real, en la tierra, solo cuando estemos en la presencia del Señor. Pablo decía: no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Jesús Maya Heredia: si en un matrimonio uno de los dos adultera y la parte inocente queda libre y se casa de nuevo,
Ahora, con el tiempo, la parte culpable se arrepiente de su pecado. Puede casarse de nuevo, ya que no puede volver con su antiguo matrimonio o debe quedarse soltero para toda la vida. Es muy difícil posicionarse en esto. Es un tema que tiene distintas interpretaciones de grandes hombres de Dios fieles. A mi entender, al mío, el vínculo matrimonial se rompe no por un pecado de adulterio ocasional, sino por una vida de unión matrimonial con otra persona que no es el marido o la mujer. Un miembro del matrimonio se casa con otra persona. ¿Está claro esto? No es una caída, es una práctica, una vida en adulterio. Por tanto, el otro queda libre para volver a casarse. Mientras esto no ocurre, está vinculado a su marido o a su mujer, aunque no vivan juntos. Silvia Marroquín. Cuando Moisés entregó la ley al pueblo, la santidad era la prioridad en medio de todos los sacrificios y ofrendas. Un mandato: sed santos porque yo soy santo. Debería ser nuestra prioridad como miembros del reino. Dios nos ayude, porque estamos viviendo una sociedad tan baja de valores y principios cristianos que ha afectado a la Iglesia grandemente. Oremos por mantenernos firmes en medio de esta generación maligna y perversa. Gracias por tu comentario. Manuel Sánchez. En principio, hermano, ¿no es el mejor programa? Preguntas y respuestas. Está lejos de serlo. Mi segunda apreciación es respecto a la tarea del anciano y pastor, que están clarificados en la Escritura. La Biblia dice: sujetaos a sus pastores, y no menciona a los ancianos. Gracias por tu apreciación de nuestro programa, ya que para ti está lejos de ser un buen programa. Pero bueno, dice un refrán castellano que para gustos se pintan colores. Nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones: responder con la Biblia, no con nuestra posición personal, a las preguntas que los hermanos nos formulan. La segunda cuestión es el texto que citas, de Hebreos 13:17. No aparece en el texto griego la palabra pastores. ¿Lo sabías? Y mucho menos a sus pastores, sino que aparece la palabra líderes, aquellos que os conducen. El gobierno de la Iglesia nunca ha sido unipersonal, sino plural. Pablo dejaba establecidos ancianos en cada iglesia. El pastor no es superior al anciano. Los dos tienen la misma autoridad bíblica cuando exponen la Biblia, pero el anciano no está por debajo del pastor, porque el pastor debe ser un anciano. Y enseñar, el pastor tiene que actuar con el corazón de anciano, y el anciano enseñar con el conocimiento de pastor. Ancianos, sobrevedores, pastores están al mismo nivel y hacen las mismas funciones en el Nuevo Testamento. La jerarquización de la Iglesia, especialmente como consecuencia del evangelicalismo, centrada en el pastor único, trae malas consecuencias, como ocurrió en el único pastor que se menciona por nombre en el Nuevo Testamento, que es Diótrefes, que amaba tener el primado entre ellos. En Mayolanda Torres Cuestas, en Lima, Perú, hay un creyente del movimiento misionero mundial
que tiene un programa de entrevistas a políticos donde en respuesta a su pregunta se atacan unos a otros. Y lo peor es que él fue expulsado y hoy está en prisión. Y el entrevistado pertenece a esa agrupación política. Hoy se está postulando al Congreso. ¿Por qué le permiten? Bueno, nadie puede, humanamente hablando, prohibir lo que las leyes conceden. Sin embargo, el cristiano debe entender que el reino nuestro no es de este mundo y que todos los movimientos políticos están subordinados al control de Satanás. Rebe Krafft: si un músico en la iglesia utiliza su instrumento también para tocarlo fuera en eventos seculares, ¿es correcto? Ya que las canciones o música no glorifican a Dios y luego ese mismo instrumento lo usa en la iglesia en las alabanzas. Mi querido hermano, no hay instrumento mundano o instrumento espiritual. Será mundano o espiritual lo que se toca con el instrumento. Sino lo que sí no hay es instrumento mundano o espiritual, pero hay músico mundano y músico espiritual. Es un asunto de conciencia personal. Y la regulación, no del uso del instrumento, sino de la participación, es de liderazgo de la iglesia local. Ángel Fernández Vidal. Pablo circuncidó a Timoteo para que no se ofendieran los judíos. La pregunta es si los judíos revisaban visualmente si eran circuncidados o se fiaban sin comprobarlo. Pues no revisaban, que se sepa. No revisaban la circuncisión. Pero lo que sí es cierto es que los cristianos no mentían. De modo que si afirmaban que estaba circuncidado es porque lo estaban. La circuncisión era para los judíos y no para los gentiles. De modo que si un judío no se circuncidaba en el tiempo de Pablo y en el comienzo de la iglesia, podía ser acusado de rebelde. Por eso Pablo circuncida a Timoteo, pero no a Tito, porque el primero era judío y el segundo no. Ángel Fernández Vidal. Mateo 5:22 dice Jesús: si te enojas con tu hermano, y en otras versiones añade sin causa. Me gustaría saber cuál es la traducción correcta de las dos. Todo el que se enoja, el verbo griego que se traduce como enojar o enojarse, expresa una manifestación de ira contra el prójimo. Esa ira es el resultado del odio interno hacia alguien. El Nuevo Testamento desarrolla la afirmación de Cristo presentando el odio que se manifiesta en enojo como una actitud contraria al amor y a la gracia de Dios. Quien es incapaz de amar manifiesta que no ha conocido a Dios. Primera de Juan 4:8. Quien no ama a su hermano debe preguntarse si nació de nuevo. Primera Juan 3:14. En algún texto, en algún manuscrito, se lee sin causa, en el sentido de la máxima expresión de enojo humano, y no de enojo por quebrantamiento de la voluntad de Dios. Lourdes Rodríguez. Hace muchos años cometí errores de los cuales estoy muy arrepentida. Le he pedido perdón a Dios y quisiera pedirle perdón a la persona a quien ofendí, pero no sé dónde está. Por más que he querido encontrarla a través de las redes sociales, está fuera del país hace mucho tiempo. Lucho con el dolor de no poder pedir perdón. ¿Qué me aconseja? Que dejes de luchar. Porque delante de Dios has hecho lo que la palabra demanda. Y Dios ha perdonado ya lo que tú hiciste. José Quispe Ascate. ¿Podría explicar la doctrina de la gracia gratuita, libre gracia?
Y la salvación por señorío, salvación por señorío. Por ejemplo, la interpretación del pámpano que da fruto y el que no. No entiendo la acción del fuego como castigo del Padre al creyente o la condenación eterna. De nuevo tengo que decir que no hay tiempo para explicar en preguntas la libre gracia y la salvación por señorío. Tal vez lo hagamos en algún programa después del verano. En cuanto a la acción del fuego, no es sinónimo de pérdida de salvación, sino de pérdida de una vida que se convierte en humo y que no queda nada de ella para glorificar a Dios. Ángel Fernández Vidal, 1 Timoteo, me parece algo fuerte. Además, pastores autoritarios lo usan mal para controlar y avergonzar a los fieles. ¿Cómo se explica y aplica correctamente? Tienes que decirme a qué parte de Timoteo te refieres. Supongo que a este texto. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:20. Esa reprensión delante de todos no es para los creyentes en general, sino para los pastores o ancianos, como indica el versículo anterior. Un anciano o un pastor de la iglesia que es rebelde a alguna disposición, a algún mandamiento bíblico. A ese no es solo necesario reprenderlo personalmente o delante de testigos, sino delante de todos, para que toda la iglesia sepa que no hay acepción de personas. Marcelo Ramírez. Marcelo nos envía una pregunta, un comentario, que si lo leo entero, ocupo más tiempo que todo el programa. Al final dice, mis preguntas concretas serían, ¿el corazón del hombre regenerado ya no es perverso y engañoso en el sentido en que lo describe Jeremías 17:9? Segunda pregunta, ¿es correcto afirmar que los malos pensamientos como adulterio, fornicación no proceden del corazón regenerado en sí, sino de la naturaleza pecaminosa de la carne que aún permanece en el creyente y opera en su interior? Sigue comentando nuestro amigo y dice, ¿qué implicaciones doctrinales tiene eso? ¿Se estaría minimizando o anulando alguna manera la obra regeneradora que nos conlleva? Hermano mío amado, no hay posibilidad en modo alguno de contestar todo esto del programa. El Espíritu Santo regenera al hombre dándole un corazón nuevo y poniendo un espíritu recto dentro de él. Pero lo que no retira del hombre es su condición pecaminosa heredada. Es decir, el creyente, aunque vive en el Espíritu, puede caer en el pecado. El corazón en la Biblia es usado muchas veces para expresar el núcleo de la voluntad y por ello las acciones del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pablo afirma que por la regeneración del Espíritu desea vivir en la voluntad de Dios, pero se encuentra que hay una condición en él y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. De modo que no hacía lo que deseaba como regenerado, sino lo que aborrecía como pecador. Y dice que el querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo, encontrando en conflicto, o si lo prefiere mejor, entrando en conflicto entre el deseo de un corazón regenerado y la confrontación con el pecaminoso que está en él. El corazón regenerado no puede ser perverso, pero la perversidad está en la naturaleza caída del creyente, que no será separado de ella hasta la glorificación. Manuel, ¿qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? Pues mira, lee Efesios 6 y ya tienes todo detallado. No tenemos que luchar contra los demonios, sino resistirlos. En el lugar de victoria en que hemos sido puestos en Cristo.
Marvin Martínez. No sé si pueda hacer mis preguntas por este medio, pero quisiera saber cuál es el criterio para hacer o dejar de hacer algunas cosas que pueden ser considerados pecado por algunos débiles en la fe. Pablo declara que hay cosas que no son malas en sí, pero no deberíamos hacer, pero ¿qué no deberíamos hacer para no afectar la conciencia de nuestros hermanos? ¿Cuál es el criterio para esto? Para mí ha sido y sigue siendo difícil, porque siempre algo para alguien será considerado pecado. ¿Cómo trazo la línea para no hacer caer a mis hermanos y al mismo tiempo no caer en el legalismo de llamarle pecado a cosas que no son pecado? La Biblia habla de dos clases de creyentes, carnales y espirituales, o infantiles en Cristo y maduros. Los infantiles como niños se van a escandalizar por todo y de todo. A esos niños hay que enseñarles para que aprendan a discernir lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. Hay un tercer tipo de creyentes que son los caprichosos, los que saben que lo que hace otro hermano no es pecado, pero ellos se escandalizan y dicen es un pecador, está afectando mi conciencia cuando no la afecta para nada. Porque saben lo suficiente para entender que lo que el hermano hace no es pecado. Con esos, ni consideración. Ahora, en general, tu orientación de lo que es lícito o ilícito está en la Biblia. Si hay algo que molesta a tu hermano, debes hacerle entender que eso no está condenado en la Biblia. Siéntate con él, enséñale con calma, que solo está en la mente de la tradición. El hermano débil debe ser enseñado en la palabra para que deje de ser un niño. La ignorancia no debe limitar la libertad en Cristo. Ernesto Olmos. Algunos hablan de que Dios no ama a nadie fuera de Cristo y citan a Calvino, luego dividen el amor de Dios en amor de beneficencia, benevolencia, etc. Pero eso no es fragmentar el amor de Dios en diferentes tipos de amor. ¿No ataca eso la simplicidad de Dios? Y además, ontológicamente, Dios es amor. Entonces, cuando juzga lo hace con amor por necesidad de su propio ser. ¿Es esto correcto? Dios ama al inconverso porque provee salvación en su Hijo para él y lo busca, pero solo cuando estamos en Cristo disfrutamos de ese amor de Hijo. ¿Es correcto? Algunos hermanos calvinistas afirman que Dios aborrece al inconverso, pero pienso que Dios no puede no amar por su naturaleza misma de amor. Otra cosa es que no esté complacido en el impío y serán juzgados. ¿Qué opina? Corríjame si estoy equivocado. Mira, muchos citan a Calvino para sustentar sus conclusiones personales sin tener en cuenta lo que él enseñó y en el contexto que lo hizo. Dios es amor. Por tanto, no puede dejar de amar. Dios ama a todos los hombres y la mejor prueba es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor. Todo juicio de Dios contra el hombre descansa en lo que hace, que merece ser castigado, porque la paga del pecado es la muerte. Esto para quien no se arrepiente y cree. Ahora bien, la condición de hijo se alcanza por identificación con Cristo para todo aquel que cree. Y siendo y estando en el Hijo, el amor con que somos amados los salvos corresponde a aquel con que Dios ama a su Hijo. No es cierto que Dios aborrece al no salvo. Lo aborrece por su impiedad y rechazo a la salvación provista por Cristo. Pero la Biblia afirma que Dios no quiere que el impío perezca,
sino que proceda al arrepentimiento y viva. Manuel, el estudio de la Biblia y de los libros hace crecer la vida espiritual. Naturalmente. El alimento espiritual, que es la palabra, hace que el infantil, el niño en Cristo, progrese hasta ser un hombre firme. Javier, pastor, ¿es correcto afirmar que Sesbazar y Zorobabel eran la misma persona o eran gobernantes distintos? Mira, no hay una respuesta bíblica definitiva, pero es posible que sean el mismo individuo con dos nombres. Esta es una de ellas. Más probable, según la mayoría de los estudiosos, que sean dos líderes distintos en la restauración de Judá tras el exilio, porque tienen roles distintos. Sesbazar inicia el proceso, pone los cimientos. Zorobabel lidera y termina la obra. Además tiene títulos distintos. A Sesbazar se llama príncipe, a Zorobabel gobernador. Javier, ¿es correcto afirmar que durante los tiempos ha habido grandes eras o etapas de milagros bien diferenciadas sin que necesariamente uno se identifique con el dispensacionalismo en su totalidad? Es decir, ¿es bíblica esa postura? Por supuesto que es bíblica. Como ocurre con milagros en el tiempo de Elías y de Eliseo, y también en la predicación y extensión del Evangelio en los primeros años de la Iglesia. Alberto de la Vega, en el Concilio de Éfeso 4:31, se proclamó a María como Theotokos, bajo el argumento de que Nestorio estaba dividiendo a Cristo al negar su divinidad. Es posible que al llamar a María Madre de Dios, es posible que al llamar a María Madre de Dios, pero solamente Madre de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se divida a la Trinidad al negar que ella es Madre del Padre y del Espíritu Santo y aún así es Madre de Dios. ¿No crea esto confusión y ha sido causa de tanta idolatría hacia la Madre del Señor? ¿No sería mejor llamarle Madre del Verbo encarnado o Madre del Dios hecho hombre en vez de Madre de Dios? No podemos arreglarlo, porque eso ocurrió en el concilio. El concilio no llamó a María Madre de la segunda persona de la Trinidad, porque eso es una herejía y sería imposible, ya que Dios no tiene principio. Por tanto, ninguna persona divina tiene origen. Jesús no es una persona, es una naturaleza humana del Verbo encarnado. Ningún concilio, y mucho menos la Biblia, enseña que María sea la Madre de Dios en el sentido de ser divino, y que siendo madre de la naturaleza humana del Verbo encarnado, ¿qué tendrá que ver con las otras dos personas divinas en relación con esa acción generativa? Pero en el concilio se afirmó que María era Madre de Dios en el sentido de que nació de ella Jesús, que es Emmanuel, que es Dios, no como persona, sino como una de las dos naturalezas personales del Verbo. Cuando se da a alguien un título que no tiene base bíblica, se generan serios problemas, como es el caso de María. Con todo, la Biblia reconoce que ella es la madre del Señor. Lucas 1:43. Los apóstoles le llamaban María, la madre de Jesús. Hechos 1:14. Pero no te olvides que Jesús es Dios. Fernando Egremi, ¿puede Dios no permitir el pecado? Dios no quiere el pecado, pero permite que el hombre peque, y también el cristiano por decreto permisivo, dando cuenta de sus acciones. Permite las acciones pecaminosas, habiendo dado a todos los recursos necesarios para que no practiquen el mal.
Paco Amaya, ¿los homosexuales están poseídos? ¿Pueden serlo sin estar poseídos o lo están todos? Sé que puede sonar rara la pregunta, pero surge a raíz de una conversación. El homosexual, el borracho consuetudinario, el adúltero, está poseído por el pecado y poseído por rebeldía contra Dios. Pero no quiere decir que todos esos pecados, sea cual sea, son expresión de un poseído por el demonio. Jonathan MC, la Biblia realmente enseña el castigo físico como medio de disciplina a los hijos, o sea, pegarles, o es meramente simbólico. Lo que la Biblia enseña al padre es que ponga límites a sus hijos y que los conduzca en el camino que Dios ha trazado según su voluntad. El término vara que se usa para justificar darle a un niño no significa golpear a otro en ningún caso que aparece en la Biblia, salvo uno. Cuando un esclavo se rebela contra el padre, contra el dueño, y el dueño le da con una vara. Dios castiga con vara, dice la Biblia, para manifestar una disciplina correctora, pero se entiende que es una expresión simbólica. A un niño le duele más una disciplina que le retire ciertas cosas que le gustan por un tiempo que unos azotes a los que se acostumbra. Manuel, por la muerte y resurrección de Cristo, el Padre nos ve como justos si somos pecadores. Dios justifica al pecador que cree. No deja de ser pecador delante de él, pero le ha sido retirada por la obra de Cristo la responsabilidad penal del pecado. Gracias por vuestra presencia. Hemos terminado el programa de hoy. Estamos preparando ya el siguiente. Que Dios os ayude y que su gracia os conduzca en vuestra vida individual, familiar y eclesial. A Dios sea la gloria.